En la actualidad, la avicultura constituye una actividad económica de gran trascendencia para el desarrollo del sector agropecuario en Ecuador. La demanda de proteínas como carne de pollo, huevos y derivados que son de alto valor nutritivo va creciendo proporcionalmente con el incremento poblacional, razón por la cual se ha desarrollado técnicas para la crianza de aves con mayores pesos en menor tiempo. Se puede considerar la ovoscopía como la técnica de diagnosis embrionaria a través del ovoscopio, no siendo necesaria la rotura del huevo, ya que a través de esta técnica se puede observar incluso el latir del corazón de las aves a los pocos días del proceso embrionario. Asimismo, la embriodiagnosis es el mecanismo para identificar las desviaciones que se presentan respecto a un patrón que entregan las casas proveedoras de genética para cada línea. Es por ello que el presente trabajo tiene la finalidad de llevar a cabo una revisión bibliográfica sobre la ovoscopía y embriodiagnosis en las aves, además de determinar cuáles son los indicadores para determinar la calidad del huevo. Referente a la incubación de huevos de ave, se conoce como un proceso en el cual intervienen diversos factores, tales como las características de reproducción de cada tipo de ave, capacidad de almacenamiento en los lugares de cría, disponibilidad de mano de obra, condiciones ambientales y el factor tiempo para lograr una mayor probabilidad de nacimiento de aves sanas. Respecto al manejo del huevo fértil, es el proceso de incubación referente a dos etapas. La primera, que consiste en la preincubación, que abarca todas aquellas prácticas de manejo efectuadas desde la puesta del huevo hasta su colocación en el interior de la incubadora. Y la segunda etapa consiste en la eclosión o nacimiento del pollo. El manejo al que se someten los huevos es una de las principales causas de una mala incubabilidad. Pasos previos a la incubación. La recolección de huevos engloba la limpieza del huevo. Este consiste en limpiar y desinfectar perfectamente los huevos de tal manera que exista una mejor oxigenación y un óptimo desarrollo de los embriones, así como evitar la contaminación de estos. La observación física. En esta se observa cuidadosamente si existe alguna imperfección, deformación o ruptura en la superficie de la cáscara del huevo. Y la selección. Tras el proceso de revisión física, se procede a escoger los huevos más óptimos para su incubación. Los que no pasan por estas revisiones minuciosas se proceden a su venta directa. Respecto a la selección del huevo, se deben seleccionar de las criadoras que ya estén desarrolladas, maduras y sanas, que han sido asequibles al gallo y producen un alto porcentaje de huevos fértiles. Evitar los huevos excesivamente grandes o muy pequeños, ya que los huevos grandes se incuban mal y los huevos pequeños producen pollos pequeños. Evitar los huevos con cáscaras agrietadas o delgadas, ya que estos tendrían problemas con la retención de humedad y dificultan el desarrollo apropiado del pollo. Además, no se debe incubar huevos excesivamente deformes. Respecto al cuidado y al manejo del huevo, se deben recoger por lo menos 3 veces al día. Los huevos que estén levemente manchados se pueden utilizar para incubar sin problema, pero los huevos sucios no deben ser incubados. Se deben almacenar los huevos en un lugar fresco y húmedo, con una temperatura de 55 grados Fahrenheit y una humedad relativa del 70%. Se deben almacenar los huevos con el extremo más delgado hacia arriba. Se debe cambiar la posición o conocida como el volteo. La fertilidad del huevo se mantiene razonablemente hasta el 7º día, pero luego declinará rápidamente. Por lo tanto, no se debe almacenar los huevos más de 7 días antes de incubar. Sanidad del huevo. Aunque el huevo tiene un sistema efectivo de defensa, este puede ser vencido cuando la carga bacteriana es demasiado elevada. Un huevo limpio tiene un promedio de alrededor de 10.000 colonias bacterianas y un huevo sucio puede llegar a tener hasta 200.000 colonias. Por lo tanto, la única manera de reducir esta carga bacteriana es realizando la desinfección inmediatamente después de la oviposición. La desinfección debe efectuarse en la granja lo más pronto posible después de ser puesto el huevo, pues las altas temperaturas del huevo al ser expuesto hace que por un momento los poros estén más abiertos y al enfriarse estos poros se cierran, quedando en su interior los microorganismos y haciendo difícil, si no imposible, la desinfección posterior. La calidad del cascarón. La calidad del cascarón es uno de los factores que tiene mayor incidencia sobre la incubabilidad.
Generalmente, la calidad del cascarón se deteriora a medida que la reproductora aumenta de edad. Esto se debe básicamente a que con la edad el tamaño del huevo aumenta, se reducen las reservas de este calcio y el metabolismo de las aves para procesarlo. Se deben realizar monitoreos periódicos de la calidad del cascarón. Este monitoreo se puede realizar por medio de la determinación de la densidad específica de los huevos porque está directamente relacionada con la calidad de la cáscara. Se considera que una densidad promedio debe ser mayor a 1.08, que es un indicativo de buena calidad. El proceso de incubación. Existen 3 factores importantes. El primero es el control de temperatura y humedad. La temperatura debe estar controlada por medio de un termostato. El mismo mantiene un calor constante de 37.5 grados centígrados. Asimismo, es importante mantener una buena humedad, la cual no debe ser mayor al 60% en el proceso de incubación. El segundo proceso es el movimiento del huevo. Es necesario girar los huevos cada 4 horas al día como mínimo, ya que permite que el huevo retenga el calor en su totalidad. Como tercer punto, existe la supervisión constante. Primeramente, se realiza una revisión a través del ovoscopio, que es la lámpara incandescente, para determinar así si los huevos son fértiles o no. La temperatura. Esta toma gran importancia desde la postura hasta el nacimiento del polluelo. Antes de incubarse, los huevos deben mantenerse por debajo del cero fisiológico. El cero fisiológico consta de una temperatura de 23.9 grados centígrados, lo que quiere decir 75 grados Fahrenheit. Para que los embriones permanezcan viables, deben mantenerse en condiciones óptimas de temperatura y humedad. La primera etapa de incubación es de 1 a 18 días, con una temperatura que oscila entre 37.5 a 37.7 grados centígrados. La segunda etapa de incubación consta de 19 a 21 días y esta tiene que tener una temperatura de 36.5 a 37 grados centígrados. Los efectos de las variaciones de las temperaturas sobre la incubabilidad por lo general son mayores a 0,6 y estos van a tener efectos dañinos notables durante la incubabilidad. Estas desviaciones están asociadas con el tiempo de exposición y causan grandes pérdidas en la planta de incubación, por lo general a ciertos embriones que se encuentran expuestos por más de 6 horas a temperaturas de 110 grados Fahrenheit, provocando así también una notable disminución. Temperatura de los embriones. El uso de la temperatura en los embriones es una herramienta que ha tomado gran importancia, debido a que la temperatura del embrión depende de la temperatura del aire y de la habilidad del embrión en realizar el intercambio, por lo que existe una gran diferencia entre la temperatura del aire y la temperatura del embrión debido al calor metabólico del mismo. Existen ciertos problemas con la temperatura. Cuando es mayor de lo normal, se adelanta el desarrollo embrionario. Hay posiciones anormales en los embriones y hay una gran mortalidad a partir del día 18. Inclusive, la temperatura mayor a 40 grados centígrados aumenta la gran mortalidad. Lo que respecta a la menor de lo normal, se retrasa el desarrollo embrionario. Hay un retraso en el desarrollo del embrión y hay muchas bajas en los 3 a 4 primeros días. La humedad. Se debe proporcionar a los huevos una humedad óptima, ya que es tan importante como la temperatura. Durante el periodo de incubación, el contenido del huevo tiende a perder cierta cantidad de agua. Esta pérdida de humedad es muy importante, ya que tiene gran influencia en la calidad del pollito. La pérdida debe ser suficiente para que la cámara de aire alcance el tamaño adecuado para que el embrión pueda realizar la transición respiratoria de coriolantoide a respiración pulmonar. Durante la incubación del huevo se pierde agua constantemente, lo que es imposible de evitar. No obstante, el régimen de humedad que se establezca debe ir dirigido a disminuir la evaporación de agua de los huevos durante la primera semana de incubación y acelerarla a partir de la mitad de la incubación. La pérdida de agua por evaporación ocasiona también la pérdida de calor de los huevos. De esto se infiere que en los primeros días de incubación resulta desventajosa una evaporación excesiva de agua, pero al final del proceso de la incubación se hace necesario aumentar la humedad a fin de facilitar el reblandecimiento de las membranas de la cáscara y con ello el picaje de la misma. Por lo tanto, en los últimos días de la incubación, cuando las reservas de agua del huevo han sido agotadas, es necesario elevar la humedad relativa del aire en el gabinete o en la incubadora
a fin de evitar el desecamiento de las membranas de la cáscara. La humedad relativa necesaria, de acuerdo a la etapa de incubación, es la siguiente. En la primera etapa de incubación, que va de 1 a 18 días, es recomendable del 55 al 60%. Y en la segunda etapa de incubación, desde el día 19 al 21, es recomendable de 70 a 75% de humedad relativa. Los problemas que surgen a partir del mal control de la humedad son los siguientes. Debido a exceso de humedad se dan pollitos blandos y débiles, y debido a la falta de humedad, pollitos adheridos a la cáscara. La ventilación. Mediante el aire que circula en el interior, llega a los huevos el calor y la humedad necesaria. Por otra parte, el recambio de aire constante es necesario para la extracción de exceso de calor que pudiera acumularse en el interior de la incubadora y asegurar la pureza del aire. Durante la incubación, el huevo absorbe oxígeno y elimina anhídrido carbónico en gran cantidad. Una adecuada reventilación es necesaria para eliminar agua que produce el huevo por transpiración, renovar el oxígeno que es imprescindible para la respiración del embrión y eliminar el CO2. La temperatura del aire que penetra en la incubadora ha de estar siempre por debajo de los 28 grados centígrados. El problema de la ventilación debe ser abordado desde dos ángulos: la circulación del aire propiamente dicha y la reventilación o recambio de aire. La correcta circulación de aire en la incubadora se garantiza mediante el funcionamiento de los ventiladores, los inyectores o extractores de aire, las compuertas u orificios de entrada y salida. Los problemas que surgen con una mala ventilación es que se produce pollitos débiles y blandos que tienen gran dificultad para salir del cascarón. El proceso de volteo. En la incubación natural, la gallina voltea los huevos que incuba con cierta frecuencia. De ahí que en el periodo de incubación artificial sea necesario repetir este procedimiento mediante medios mecánicos. El huevo pierde fácilmente el agua durante el periodo de incubación, es decir, sufre un proceso de desecamiento. Por este motivo, el embrión está expuesto a pegarse a las membranas internas de la cáscara, lo que puede provocar su muerte, y en particular durante los 6 primeros días de incubación. A esto contribuye el hecho de que el peso específico del embrión lo lleva a mantenerse en la parte superior de la yema durante los primeros días, por debajo y muy cercano a la cáscara de la zona de la cámara de aire. Por otra parte, la posición del huevo influye sobre la posición futura que adoptará el pollito en el momento de prepararse para la eclosión. En general, la necesidad de volteo del huevo empieza desde que el huevo es puesto en la incubadora hasta 2 o 3 días antes de que el pollo empiece a picar. El volteo nunca se debe llevar a cabo en una sola dirección, ya que ello puede provocar alteraciones de la membrana coreolantoidea y de otras estructuras internas del huevo. A partir del día 18 no deben voltearse, pero la frecuencia de volteo al inicio puede ser 3 veces durante el día. El giro no debe alcanzar los 90 grados y los huevos son mantenidos a 45 grados de una vertical imaginaria. El ovoscopio es una caja pequeña dotada de luz eléctrica o de otro tipo y se ubica el huevo frente a la luz para poder descubrir si el desarrollo embrionario es adecuado. La ovoscopía, observación de huevos a trasluz o miraje. Tiene como finalidad detectar huevos claros o embriones muertos precozmente. Estos huevos serán eliminados para evitar una excesiva evaporación de agua y una fuente de contaminación. El miraje se efectúa el día 7 de incubación para evitar los efectos de un cambio térmico brusco, tomando las precauciones posibles, y se realiza con la ayuda de un instrumento denominado ovoscopio. Es necesario comprobar los huevos antes de colocarlos en la incubadora, 7 días después de incubarlos y el día 18 del periodo de incubación. En el miraje durante la incubación se debe tener en cuenta las siguientes observaciones. Si tenemos ninguna señal de desarrollo, quiere decir que es un huevo no fértil. Si hay un huevo con vasos sanguíneos, es un huevo fértil. Por el contrario, si presenta manchas rojas o negras, es un huevo de muerte precoz. El desarrollo embrionario. Al comenzar la incubación dentro de la cáscara porosa del huevo, se empieza a desarrollar 3 membranas: el amnios, el corium
y el alantoides. Este sistema de membranas tiene vasos sanguíneos que permiten al ave en desarrollo obtener oxígeno y desechar dióxido de carbono. En su interior se encuentra la clara, que es una sustancia que contiene albúmina, entre otros importantes componentes, y la yema, que contiene gran cantidad de vitelo nutritivo. El desarrollo del embrión durará 21 días, y en las primeras 36 a 48 horas ya definirá el embrión su posición. Al quinto día el embrión se hallará ya cerca de la cámara de aire. A partir del día 11 es cuando el peso del cuerpo del embrión es mayor al de su cabeza. En el día 14 la cabeza del embrión se encuentra dirigida hacia el polo grueso del huevo. En el día 19 el embrión introducirá su pico entre las membranas separadas y usará la cámara de aire para respirar por primera vez. A partir de este día en la cámara de incubación ya no se realizan más volteos al huevo hasta el día 21, donde será su eclosión. Llegado este momento será necesario ajustar la humedad a un 65 a 80%. El huevo comenzará teniendo una pequeña rajadura y en 12 a 16 horas se escucharán sonidos muy fuertes desde su interior. También se podrá escuchar un leve piar. Esto indicará que las cosas van muy bien y que el pollito ya empieza a respirar. Los factores que influyen en el tamaño del pollito. El tamaño del huevo es el factor principal que afecta el tamaño del pollito. El peso del pollito es normalmente el 66 al 68% del peso del huevo. Es así que pollitos de huevos con peso de 60 gramos pesarán en promedio 40 gramos. Entre los principales problemas que se pueden presentar al nacer tenemos nacimientos adelantados, nacimientos atrasados, pollitos pegados, pollitos mal posicionados, ombligos sin cicatrizar, pollitos cojos estropeados y pollitos anormales. Las causas de estos problemas se presentan en la siguiente tabla. La embriodiagnosis. Esta se realiza en la planta de incubación. Es el mecanismo para identificar si las desviaciones que se presentan respecto a un patrón que entregan las casas proveedoras de genética para cada línea se están presentando en el proceso de incubación o provienen de la granja de productoras o sitios de almacenamiento y conservación del huevo previo a la carga de máquina. La edad de las aves y el tiempo de almacenamiento del huevo tienen un efecto directo sobre el porcentaje de nacimiento, por lo cual es necesario comparar con la tabla teórica de nacimientos para la edad y la línea y tomar en cuenta qué tiempo se ha mantenido en el almacenamiento del huevo y las condiciones que éste tuvo.